Buen día, hoy presentaré la pregunta número 1 que dice, dibuje el sistema eléctrico de conducción cardíaca y señale la velocidad a la que se conduce en cada estructura anatómica del corazón. Comenzamos con el nódulo sinusal con una velocidad de 0.8 a 1 metro por segundo. Luego tenemos las vías internodulares a una velocidad de 1 metro por segundo. También está el nódulo auriculoventricular con una velocidad de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Seguimos con el haz de His a una velocidad de 2 a 5 metros por segundo. Y por último, las células de Purkinje, que tienen una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. Gracias. Continuando con las preguntas de la guía, vamos a continuar con la pregunta número 2 que dice, elabora un cuadro sinóptico enumerando las ondas, los complejos, los intervalos y segmentos del electrocardiograma y su valor normal. Vamos a tener que el electrocardiograma se va a dividir en ondas, complejos, intervalos y segmentos. Vamos a pensar con las ondas, las cuales son las ondas P y las ondas T. La onda P es la despolarización de las aurículas en respuesta a la activación del nodo sinusal. Este va a tener unos valores de anchura de 1.5 a 2.5 milímetros y de altura va a tener una altura de hasta 2.5 milímetros. La onda T son aquellas ondas de repolarización ventricular, las cuales van a tener valores positivos habitualmente y también ABR negativos. Entre los complejos tenemos el complejo QRS, el cual es la despolarización de los ventrículos que desencadena las principales contracciones de bombeo. Este va a oscilar en un valor de 0.08 a un valor de 0.10 segundos. Entre los intervalos tenemos al intervalo PR y al QT. El intervalo PR es aquel retraso del nodo atrioventricular para permitir el llenado completo de los ventrículos. Este va a oscilar en un valor de 0.12 a 0.20 segundos. Y el otro intervalo que vamos a encontrar va a ser el intervalo QT, el cual es el retraso del nodo atrioventricular para permitir el llenado completo de los ventrículos. Este va a tener un valor de 0.44 segundos. Y por último vamos a tener el segmento, el cual es un segmento ST, el cual es el comienzo de la repolarización ventricular. Este va a tener un valor de línea isoeléctrica de hasta 1 milímetro. Mi nombre es Manuel Monroy y yo voy a hablar sobre los primeros tres incisos del cuadro presentado en el laboratorio 6. Primero tenemos la onda P. Esta representa el comienzo de la contracción de la aurícula y señala la despolarización, teniendo un valor normal de 0.12 segundos. Y su utilidad es que nos permite evaluar la propagación de la despolarización en las aurículas. Luego tenemos el intervalo PR, que representa el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y de los ventrículos, teniendo un valor normal de 0.16 segundos, y su utilidad es que nos permite evaluar el tiempo en el que el impulso cardíaco generado en el nodo sinusal se transmite hasta la estimulación del mismo de los ventrículos. Y por último, el intervalo QT, que representa la duración de la contracción ventricular desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T, teniendo un valor normal de 0.35 segundos, y su utilidad es que nos permite evaluar la duración total de la sístole, es decir, desde la despolarización hasta la repolarización completa ventricular. Hola, buen día. Mi nombre es Jacob Herrera y hablaré sobre los últimos tres incisos de la tabla expuesta del laboratorio número 6. En primer lugar, tenemos el complejo QRS, que representa la despolarización que precede la contracción de los ventrículos y tiene un intervalo de 0.06 a 0.10 segundos. Permite evaluar por medio de amplitud y morfología el diagnóstico de arritmias cardíacas, anormales de conducción, hipertrofia ventricular, infarto agudo del miocardio, desequilibrios electrolíticos y otros trastornos. La onda T representa la repolarización ventricular y es generalmente de menor amplitud que el complejo QRS que le precede. Su intervalo normal está entre 0.12 a 0.20 segundos y permite evaluar la repolarización eléctrica ventricular, así como los signos de hipertrofia ventricular derecho, y sirve como referencia para patologías similares. El complejo ST representa el periodo isoeléctrico cuando los ventrículos se encuentran entre la despolarización y repolarización. Tiene un intervalo de 0.12 a 0.20 segundos igualmente. La evaluación
y la elevación del segmento ST se considera como infarto agudo del miocardio y una depresión del segmento representa una isquemia. Pregunta 4 nos pide elaborar un diagrama especificando qué es el triángulo de Einthoven y cuáles son sus derivaciones en el electrocardiograma y cómo se clasifican. El triángulo de Einthoven es un triángulo imaginario que se da, que se colocan electrodos en las extremidades superiores e inferiores del cuerpo y con este podemos proporcionar información de la actividad eléctrica del corazón. Toma las actividades eléctricas del plano frontal y son bipolares. Se divide en 3 derivaciones, en donde la derivación número 1 se coloca un electrodo positivo en el brazo izquierdo y en el brazo derecho un electrodo negativo. En la derivación número 2 se coloca el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo derecho. En la derivación 3 se coloca el electrodo positivo en la pierna izquierda y en el negativo en el brazo izquierdo. Esta nos ayuda a poder identificar el ritmo cardíaco, la posición del corazón, mediciones de ondas como la amplitud, el largo y la polaridad de la onda, los segmentos, intervalos que son combinaciones de las ondas y segmentos. También nos ayuda a controlar la frecuencia cardíaca y también para el diagnóstico de arritmias. Con las derivaciones y este triángulo podemos identificar si una onda es positiva o negativa según la actividad eléctrica hacia donde se dirija el estímulo. En este caso puse 2 ejemplos y digamos si estuviéramos en este ejemplo número 1, en la derivación número 1, la onda se va hacia el lado derecho, más hacia el lado derecho, por lo que se puede identificar como una onda positiva. En caso de que estuviéramos en el número 3, con la derivación número 3, a pesar de que no está completamente dirigida hacia el lado positivo o el lado negativo, se puede identificar que la onda va más hacia el lado positivo, por lo que también se puede identificar como una onda positiva. En cambio, en el ejemplo número 2, si tomamos la derivación número 2, esta onda se dirige desde el lado positivo hacia el lado negativo, por lo que se toma como una onda negativa. Y así sucesivamente para poder identificar el tipo de onda que es y si es negativo o positivo. Para esto sirven estas derivaciones. Pregunta 5. ¿Cuáles son los criterios del ritmo sinusal y para qué sirven? Los criterios para un ritmo sinusal son los siguientes. La presencia de una onda P de morfología normal, positivo en D1, D2 y VF y negativo en AVR. Una frecuencia cardíaca entre los 60 a 100 latidos por minuto con una frecuencia auricular y ventricular regular. Todos los complejos QRS deben estar precedidos de una onda P. Los intervalos de PR se miden desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda QRS. Por lo tanto, mide el tiempo que se tarda el impulso a desmineralizar desde que nace a niveles auriculares, a su paso por el nódulo auroventricular hasta el momento antes de despolarizar los ventrículos. El valor normal es de 0,12 a 0,20 segundos. La duración del complejo QRS no debe ser mayor a los 10 segundos y su morfología va a depender de las diferencias entre los diferentes derivados de la duración del QRS. Esto debe ser menor a 10 segundos. Todo lo anterior nos sirve para referencia de un marcapasos que tenemos nosotros los seres humanos o estandarizar los niveles normales que tendrá la frecuencia cardíaca. El eje eléctrico del corazón o eje cardíaco es la dirección, magnitud y sentido de un vector o flecha que indica hacia dónde va dirigido el proceso de despolarización o repolarización de las células cardíacas. Esto es resultante de toda fuerza que interviene de la despolarización ventricular, la cual es representada en el electrocardiograma por el complejo QRS. Para calcular el eje cardíaco, primero se deben saber los valores normales y sus desviaciones.
Sobre un plano hexaxial describiremos 4 zonas que van a demarcar el sentido y dirección del eje del corazón. La zona verde, que va desde los 90 grados positivos hasta los 30 grados negativos, será el área en el que el eje es considerado normal. La zona que va desde los 90 grados positivos hasta los 180 grados positivos será la zona en la cual consideraremos que el eje del corazón se desvió a la derecha. La zona que va desde los menos 30 grados hasta los menos 90 grados será la zona en la cual el eje está desviado a la izquierda. La zona restante de menos 90 hasta los 180 grados es llamada indeterminada. El siguiente paso es determinar en nuestro electrocardiograma a qué área le corresponde el eje. Para lograrlo tenemos que mirar 2 derivaciones y el sentido del complejo QRS. Si el complejo se dirige hacia la parte superior de la línea basal del electrocardiograma será positivo. Si el complejo se dirige hacia abajo será negativo. Ahora miraremos las derivaciones I y ABF para determinar los 2 vectores. I determinará la ubicación horizontal. ABF determinará la ubicación vertical. En el ejemplo de la imagen vemos que la derivación de I tiene un complejo QRS con una orientación hacia abajo, es decir, positiva, por lo cual debemos ubicarnos en el círculo de los vectores sobre el eje de I hacia el lado positivo de la figura. Asimismo, al evaluar el complejo QRS de la derivación ABF, se aprecia que también tiene una orientación positiva, por lo cual debemos orientarnos en el eje ABF de nuestro círculo en dirección positiva, es decir, hacia abajo. De acuerdo a lo anterior, el eje de nuestro electrocardiograma se ubicará en el cuadrante inferior de color verde, contenido entre los 0 y 90 grados. Esta zona hace parte de la zona normal de ubicación del eje eléctrico del corazón. Electrocardiograma número 1. En este podemos encontrar un complejo QRS, el cual está señalado de esta parte, un intervalo PR que está por aquí, el intervalo QT que está aquí señalado. De igual forma, en el segundo podemos encontrar el segmento ST, señalado con anaranjado en este espacio. Por aquí abajo podemos encontrar las señalizaciones de este electrocardiograma, en donde podemos decir que su ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto, el eje eléctrico de R es 6 debido a que el R es más 10 y la S es menos 4. El AVF es 15, el R es 6 y el S es 1. El intervalo PR se sabe que tiene 0.16 segundos. El intervalo QRS tiene 0.8 segundos y el intervalo QT tiene 0.52 segundos. Para sacar los segundos multiplicamos el numerito de cuadritos por segundo, lo que sabríamos que un cuadritito equivale a 0.04. En este caso, como sabemos que el intervalo PR está en 4 cuadros, de esa forma multiplicamos por segundo. También podemos decir que el eje eléctrico es normal. En el electrocardiograma número 2 se observa un ritmo sinusual, es decir, no rítmico, y esto se debe a que encontramos distintos intervalos entre las RRs. Seguidamente se menciona la frecuencia cardíaca con la regla de 300, la cual nos dio un resultado de 43 latidos por minuto. Con la regla de 1500 obtuvimos igualmente los 43 latidos por minuto y en la regla de 6 obtuvimos 40 latidos por minuto. En el eje eléctrico se encuentra normal y observamos que la derivación 1 es una onda isodifásica. Acá podemos observar que es una onda isodifásica en donde se obtuvo un valor de 1 milivoltio. Y en la ABF se obtuvo un valor de 9 positivo. Esto nos dio un resultado de un ángulo de aproximadamente 70 grados a escala transportador. En el intervalo PR obtuvimos un valor de 0.12 segundos con respecto a ABF. En el intervalo QRS
obtuvimos 0.08 segundos respecto a ABF y en el intervalo QT encontramos 0.36 segundos respecto a ABF. Luego se nos planteaba una pregunta si el electrocardiograma es normal o presentaba alguna anormalidad, la cual la respondimos como se observa un ABF positivo, lo que nos indica que el electrocardiograma está mal tomado y por lo tanto presenta una anormalidad. Cabe también mencionar que presenta un ritmo no sinusal, es decir, es no rítmico, como lo había mencionado anteriormente. Esto debido a que encontramos distintos intervalos entre las RR. Gracias. Cardiograma número 3. Aquí podemos encontrar el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo PR y el intervalo QT. A las señalizaciones que le podemos dar a este electrocardiograma es que el ritmo es taquicárdico, su frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, su eje eléctrico, el DR, está en 3 y AVF en 4. Su intervalo PR es de 16 segundos, su intervalo QRS es de 0.08 segundos, su intervalo QT es de 32 segundos y su intervalo ST es de 0.04 segundos, por lo que podemos indicar que se observa una frecuencia taquicárdica y una onda P negativa en AVR. Bueno, ahora en cuanto al cuarto electrocardiograma, pues podemos observar que el paciente presenta un ritmo sinusal con una frecuencia de 79 latidos por minuto en regla de 1500. Se nos solicita en el inciso C, pues calcular el eje eléctrico con D1 y ABF. Al hacer los cálculos, pues podemos ver que tiene un eje eléctrico de 81.25, lo que nos indica que es un eje normal. Y el inciso A era pues sacar la frecuencia, observar el ritmo, y el inciso B era pues sacar la frecuencia, que es lo que ya fue explicado. Luego pues se nos pide calcular los intervalos de PR, de QRS, de QT y de ST. Esto pues lo podemos ir calculando contando los cuadritos entre cada intervalo, multiplicándolos por 0.04 segundos, que es lo que vale cada cuadrito. Ahí pues marqué y encerré los diferentes intervalos que se nos están pidiendo: PR, QRS, QT y ST. Y por último se nos pide describir anormalidades que podemos ver en el EKG. Podemos observar que la derivación de ABL presenta una desviación mayormente negativa. Cuando está en condiciones normales sabemos que presenta valores predominantemente positivos, entonces esto es pues una pequeña anormalidad que podemos observar en este EKG. Electrocardiograma número 5. Podemos ver el complejo QRS, el intervalo PR, el intervalo QR y el segmento ST. Las siguientes señalizaciones de este electrocardiograma son el ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, el eje eléctrico tiene en el DR 14, en el R tiene 15 y en el S tiene -1. Y en el ABF tiene -9, en el R tiene -12 y en el S tiene 3. En el intervalo PR tiene 0.20 segundos, en el intervalo QRS tiene 0.125 segundos, en el intervalo QT tiene 0.24 segundos y tiene el eje eléctrico normal. En el electrocardiograma número 6 podemos observar un ritmo anormal, ya que cada QRS está a 5 cuadros de diferencia. Respecto a la frecuencia cardíaca, con la regla 1500, en la cual dice que se divide 1500 entre el número de cuadros pequeños, vamos a obtener 60 latidos por minuto. Con la regla de 300, en la cual vamos a dividir el 300 con el número de cuadros,
obtenemos de igual forma 60 latidos por minuto. Y con la regla del 6, que contamos el número de complejos QRS que hay en 6 segundos y lo multiplicamos por 10, también nos va a dar 60 latidos por minuto. El eje eléctrico de derivación 1 y de la AVF nos va a dar un total de 60 grados, lo cual se encuentra en el rango normal. Para calcular el intervalo PR, nos dio un total de 0.16 segundos, el intervalo QRS nos dio un total de 0.12 segundos, el intervalo QT nos dio un total de 0.40 segundos y el intervalo ST nos dio un total de 0.12 segundos. Este electrocardiograma se puede observar que los intervalos QR están separados por 5 cuadros, lo cual puede significar que haya bradicardia.